Los refrigeradores tienen varios impactos ambientales a lo largo de su ciclo de vida, desde la producción hasta la disposición final. Algunos de los efectos más importantes incluyen: 1. Consumo de energía. Los refrigeradores son electrodomésticos que funcionan continuamente, lo que puede representar un alto consumo eléctrico. Si la energía proviene de fuentes no renovables, contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero. Un refrigerador está encendido 24 horas, los 7 días de la semana todos los años de su vida útil, por lo que su consumo eléctrico es constante. Si la electricidad proviene de combustibles fósiles, contribuye a la emisión de CO2. Modelos más antiguos consumen más energía que los nuevos con certificación energética. 2. Uso de gases refrigerantes. Los refrigerantes como los C, F, C, H, C, F, C y H, F, C han sido utilizados históricamente en los sistemas de enfriamiento. Los C, F, C, es decir, clorofluorocarbonos, y H, C, F, C, es decir, hidroclorofluorocarbonos, contribuyen a la destrucción de la capa de ozono. Los H, F, C, es decir, hidrofluorocarbonos, no dañan la capa de ozono, pero son potentes gases de efecto invernadero. Actualmente, se buscan alternativas más ecológicas, como el R600A isobutano, que tiene un menor impacto ambiental. 3. Materiales de fabricación. La producción de refrigeradores requiere metales, plásticos y aislamiento de espuma, cuya fabricación y extracción generan contaminación y consumo de recursos naturales. Producción de plásticos, metales y componentes electrónicos, lo que genera contaminación y uso de recursos naturales. Extracción de materiales como aluminio y cobre, que tiene impactos ambientales en minería y procesamiento. 4. Transporte. La distribución desde fábricas a tiendas y hogares implica emisiones de CO2 debido a camiones, barcos o aviones. 5. Desecho y reciclaje. Un refrigerador al final de su vida útil puede liberar gases refrigerantes si no se maneja adecuadamente. También contiene materiales que pueden ser reciclados o, si no se tratan bien, pueden generar contaminación en vertederos. 6. Disposición final. Si un refrigerador no se recicla adecuadamente, sus materiales pueden terminar en vertederos y contaminar suelos y aguas. 7. Los gases refrigerantes mal gestionados pueden seguir liberándose a la atmósfera. ¿Qué soluciones y alternativas sostenibles tenemos? Como necesitamos los refrigeradores para nuestra salud y bienestar, podemos tener en cuenta estos consejos antes de comprar un refrigerador. Elegir refrigeradores eficientes con certificaciones como Energy Star para reducir el consumo eléctrico. Mantenimiento adecuado para evitar fugas de refrigerante y prolongar su vida útil. Disposición responsable, asegurando que los gases refrigerantes sean recuperados y tratados adecuadamente. Uso de tecnologías más ecológicas, como refrigerantes naturales, R600A, R290. En resumen, un refrigerador afecta al medio ambiente desde su fabricación hasta su desecho. Pero elegir modelos eficientes y reciclarlo correctamente puede reducir su impacto. Gracias por suscribirte. Te agradecemos por activar la campanita, dejar tus comentarios, y si tienes alguna pregunta, no dudes en hacerla en los comentarios. Haremos nuestro mejor esfuerzo para responderla. Recuerda que esto es Green Work Matters, o El Trabajo Verde Importa, en español, donde compartimos conceptos y aplicaciones sobre las ciencias ambientales y la hidráulica ambiental. Lo hacemos para que tus proyectos sean no solo correctos, sino también funcionales y efectivos.